Hola colegas, ¿cómo están? El siguiente vídeo viene gracias a la Escuela Ecográfica Fetal Medic, donde se brinda una enseñanza personalizada, con mucho énfasis en la práctica, cursos enfocados en todo lo que respecta a la ecografía gineco-obstétrica en general. No olviden pasar por su fanpage en Facebook, dejar su comentario y dejar su real me gusta. Dejo link en la descripción. Sin más que decir, corre Video Express. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre el manejo de la espina bífida abierta. Eh, bueno, retomando el tema, habíamos comentado pues que la espina bífida puede ser abierta o cerrada, ¿no? Y la diferencia está en la piel que recubre la lesión. Cuando está la lesión en los arcos vertebrales, está sin la piel que lo recubre, es espina bífida abierta, y cuando la piel lo recubre es espina bífida cerrada. Habíamos dicho también que los signos indirectos que se observan en la cabeza se observan en la espina bífida abierta. En la espina bífida cerrada no se observan estos signos. Y ya que la espina bífida abierta es la más frecuente, ¿no? Hemos comentado que el 85% de las espinas bífidas son abiertas y solo el 15% de las espinas bífidas son cerradas. Entonces, por eso es que estamos, digamos, enfocándonos más en la espina bífida abierta, ¿no? Ya que la espina bífida cerrada sería otra exposición. Entonces, vamos a hablar sobre el manejo de la espina bífida abierta. Aquí les voy a mostrar una foto donde están operando un niñito con espina bífida. Lo están preparando para operar. Y bueno, les muestro la foto para comentarles pues que durante mucho tiempo, durante muchos años, la forma pues de tratar la espina bífida abierta era operar al bebé las primeras horas de nacido, ¿no? Se trataba de operar los primeros días de nacido a la espina bífida abierta y para poder eh, reparar el daño que tenía en la columna vertebral, ¿no? La misma operación que actualmente se hace intraútero se hacía pues postnatalmente, ¿no? Pero lo malo de la cirugía postnatal es que el daño a la médula espinal y también a los nervios periféricos, que van sobre todo a los miembros inferiores, ya se ha producido al momento del nacimiento, y este daño es irreversible. Incluso a pesar de que se puede operar, ¿no? A pesar de la operación postnatal, el daño ya producido al nacimiento de la médula espinal, de los nervios que van a los miembros inferiores, ya es irreversible, aun cuando la operación sea hecha las primeras 48 horas en el recién nacido. Entonces, eh, era, digamos, frustrante para los neurocirujanos pediatras ver pues que lo que hacían no tenía muchos beneficios en el recién nacido. Así que por un tiempo empezó a experimentarse en animales poder corregir la espina bífida dentro del útero, ¿no? Y poder ver si de esta forma podría mejorar el pronóstico, ¿no? Y se empezó a ver que sí, ¿no? Hasta que, pues, se empezó a hacer, pues, en los seres humanos, ¿no? Acá yo les muestro una foto. Esta foto es, eh, de una de las cirugías que se han, bueno, una de las muchas cirugías que se han hecho de espina bífida en la maternidad. Maternidad es uno de los hospitales que opera actualmente espina bífida abierta. No es el único hospital, ¿no? Pero es uno de los, digamos, principales hospitales, o instituto en este caso, ¿no? Que opera la espina bífida abierta, ¿no? Entonces, actualmente, pues, en el país ya se realiza una operación intrauterina, ¿no? Una cirugía intrauterina de espina bífida abierta. Para comentarles que la primera cirugía intrauterina de espina bífida realizada en humanos se realizó en el año 1997. Es, bueno, relativamente no hace mucho, ¿no? Estamos hablando de la primera cirugía intrauterina de espina bífida abierta en el mundo, fue en el año 97. O sea, estamos hablando pues hace de 27 años, ¿no? Que no,
¿no? Hace mucho tiempo. Fue la primera que se hizo, ¿no? Y para el año 2003 ya se habían operado en el mundo más de 200 fetos con espina bífida abierta. Pero digamos que um, no había un trabajo pues que respalde de manera contundente y categórica el beneficio de hacer la cirugía fetal intrauterina versus el operar al recién nacido ya postnatalmente en las primeras horas de vida, ¿no? Así que ¿no? Se hizo un estudio, ¿no? Un estudio que aquí yo les comparto, que fue publicado en la New England en el año 2011, el famoso estudio MOMS, que seguramente ya la mayoría de ustedes lo ha escuchado. MOMS, de las siglas en inglés, que significan estudio del manejo del mielomeningocele. Este fue un ensayo aleatorizado de reparación prenatal versus postnatal del mielomeningocele. Este estudio se inició en el año 2003. Como mencionaba, hasta el año 2003, pues se había operado más de 200 fetos de espina bífida abierta, ¿no? Pero no había un estudio, pues, que pudiera demostrar categóricamente el beneficio eh, de operar intraútero la espina bífida abierta. Por eso se hizo este estudio. Este estudio empezó en el año 2003 y culminó en el año 2010. ¿Y cuál fue el objetivo de este estudio? Pues el objetivo fue evaluar los resultados fetales y maternos de la reparación quirúrgica del mielomeningocele entre un feto entre las 19 y 25 semanas versus la cirugía clásica postnatal que se realizaba, ¿no? Entonces compararon los resultados para ver cuál era, pues, cuál era el que tenía mayor beneficio en en los, en los bebés. Y en ese estudio, pues, hubo criterios de inclusión para quienes iban a entrar en este estudio aleatorizado, en este trabajo de investigación. Entonces, ¿cuáles eran los criterios para incluir en el estudio del fetito? Pues tenía que ser una gestación única, ¿no? No, gemelos no entraban en el estudio. La edad gestacional tenía que ser entre las 19 a 25 semanas, exactamente de 19 a 25 semanas, 6 días, ¿no? El límite superior de la lesión tenía que estar entre T1 y S1. El cerebelo tenía que estar herniado, ¿no? Lo que ya hemos explicado semanas anteriores, lo que se conoce como la malformación de Arnold-Chiari tipo 2, ¿no? Que es la herniación del cerebelo a través del agujero magno. Y esto tenía que ser confirmado por ecografía y también por resonancia magnética para que puedan entrar en el estudio. También otro criterio de inclusión era de que el feto solo tenía que tener espina bífida abierta, no tenía que tener alguna otra malformación, ¿no? El cariotipo tenía que ser normal. Eso era algo, digamos, muy obvio porque no tendría pues ningún sentido operar hacer una cirugía prenatal o cirugía intrauterina a un bebé pues que tenga trisomía 18 o trisomía 13, porque son bebés pues que van a fallecer, ¿no? Que el pronóstico es malo. Tenía que ser de un cariotipo normal y no tenía que tener una cifosis severa, ¿no? Y cifosis severa se considera cuando la deviación de la columna es mayor o igual a 30 grados. Esos eran los criterios de inclusión del estudio en cuanto al feto, ¿no? En cuanto a la madre, los criterios que se utilizaron en este estudio, la mamá tenía que ser mayor de edad, mayor o igual a 18 años, no tenía que ser obesa, ¿no? O sea, un índice de masa corporal menor de 35, no tenía que tener histerectomía previa o cesárea previa, no tenía que tener antecedente de parto prematuro y una longitud cervical mayor de 25 milímetros, ya que menor a esto, pues hay riesgo de parto pretérmino. Esos fueron los criterios en cuanto a la menor. Y este trabajo, digamos, eh, mundial, ¿no? Que se hizo sobre comparar la cirugía prenatal con la cirugía postnatal,
tuvo conclusiones muy interesantes, muy importantes. Eh, y las observaciones o las cosas que se observaron después del estudio, ¿no? El estudio fue tan, digamos, categórico en beneficio de la cirugía prenatal que el estudio no se llegó a terminar, se interrumpió el estudio, porque se observó que el beneficio de la cirugía prenatal sobre la postnatal era tan grande que ya no valía la pena seguir con el estudio, así que se interrumpió el estudio. ¿Y qué se observó en el estudio? Pues que se redujo, como dice aquí, en un 50% la necesidad de shunt ventrículo peritoneal dentro del primer año de vida. En la cirugía prenatal solamente fue necesario este shunt en el 40% de los recién nacidos o del infante, ¿no? Durante el primer año de vida, versus el 82% de los infantes que sí necesitaban el shunt cuando la cirugía era postnatal, ¿no? Entonces, como ya recordarán de las exposiciones anteriores, una de las complicaciones de la espina bífida abierta, pues es la hidrocefalia, ¿no? Es la hidrocefalia. ¿Por qué? Porque cuando hay esta malformación de Arnold-Chiari tipo 2, y esto lo hay en la gran mayoría de espinas bífidas abiertas, existe pues un descenso del cerebelo, del tronco encefálico, que atraviesa el agujero magno que está en la base del cráneo. Y eso hace que no circule bien el líquido cefalorraquídeo. También a la espina bífida abierta se asocia una estenosis del acueducto de Silvio, y eso hace que se produzca una hidrocefalia de tipo obstructiva. Y lo que pasaba era de que los bebés con espina bífida abierta necesitaban un shunt que comunique pues los ventrículos laterales con la cavidad peritoneal. Entonces, uno de las cosas que se quiso comparar entre hacer una cirugía prenatal y postnatal fue la necesidad de utilizar este shunt dentro de los primeros 12 meses, el primer año de vida. Entonces, como ven, el porcentaje a favor de la cirugía prenatal fue mucho mayor porque solo fue necesario el shunt en 40% de los bebitos que tenían cirugía prenatal, y el 82%, o sea, el doble, lo necesitaba cuando la cirugía era postnatal. Entonces ahí, a favor de la cirugía prenatal. Otra cosa que se observó, ¿no? Es que los niños del grupo de cirugía prenatal tenían más probabilidades de poder caminar sin aparatos ortopédicos, ¿no? Llámese muletas, etcétera, ¿no? El, los bebés, o los fetos, perdón, que se operaban prenatalmente, este, tenían más probabilidades de poder caminar sin usar aparatos ortopédicos. Esto un 42%, ¿no? Versus solo el 21% de los que se operaban pues postnatalmente, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el feto operado prenatalmente tenía el doble de probabilidad de poder caminar sin aparato ortopédico que si se le hacía la cirugía postnatal. Otra conclusión de este estudio es que no hubo diferencias significativas en cuanto a las puntuaciones cognitivas. Eso quiere decir que los bebitos que fueron operados prenatalmente y postnatalmente, el coeficiente intelectual era el mismo. No había diferencia en cuanto al coeficiente intelectual. Y otra cosa que se concluyó fue que había un mayor riesgo de parto prematuro en aquellos fetos que se operaron prenatalmente, ¿no? O sea, la cirugía prenatal aumentaba el riesgo de parto prematuro, lo cual tiene bastante lógica, ¿no? Aumentaba el riesgo de parto prematuro. Los que fueron operados por cirugía prenatal, eh, digamos, como edad gestacional promedia, nacieron pues a las 34 semanas. A las 34 semanas. Mientras los que fueron operados postnatalmente nacieron a una edad gestacional promedia de más o menos 37 semanas. 37 semanas, ¿no? En el estudio, el 13% de los fetitos nacieron antes de las 30 semanas, o sea, fueron muy prematuros. En cambio, en la cirugía postnatal, ninguno nació antes de las 30 semanas. Es decir, el operar prenatalmente aumentaba el riesgo de parto prematuro, y eso fue algo, digamos, desfavorable en este estudio para lo que es la cirugía prenatal. Y otra cosa también
digamos, desfavorable para la cirugía prenatal fue que la cirugía prenatal tenía un mayor riesgo de dehiscencia de la histerectomía. Este mayor riesgo ocurría pues, en más de la tercera parte de las pacientes, ¿no? Dehiscencia en el sentido de que cuando programaban la cesárea, porque estas pacientes de cirugía prenatal son después programadas para la cesárea, y la cesárea se programaba a las 37 semanas, y cuando hacían la cesárea, al abrir, encontraban pues un útero con un segmento bastante delgado, ¿no? Y seguramente ustedes habrán tenido la oportunidad de ver segmentos así de delgados, eh, que incluso a veces el segmento es tan delgado que trasluce, incluso se ve el cabellito el cabello del bebé, el líquido, ¿no? Se ve, es tan delgado el segmento. Y entonces esto encontraron más o menos en la tercera parte de las pacientes que fueron operadas prenatalmente también, ¿no? Que fue otra cosa desfavorable, ¿no? Entonces, como ven, la cirugía prenatal tenía algunas cosas favorables y otras también desfavorables, pero más era lo favorable. Así que, por esa razón, se concluyó en este estudio aleatorizado, ¿no? que la cirugía prenatal pues era mucho mejor que hacer una cirugía postnatal. Este estudio constituye la más grande evidencia científica de que la cirugía prenatal es mucho mejor que la cirugía postnatal. Así que se empezó pues a realizar ya en el mundo entero de manera, digamos, más frecuente la cirugía prenatal, ¿no? Acá en Sudamérica, empezó a hacer en Brasil, Chile, ¿no? Hasta que llegó pues a hacerse también aquí en el Perú, la cirugía intrauterina, ¿no? Acá les comparto un artículo que se publicó en la revista peruana de ginecología obstetricia en el año 2017, como aquí ven abajo, ¿no? En donde se publicó a propósito del primer caso exitoso reportado en el Perú de cirugía intrauterina para corrección de espina bífida, ¿no? Y bueno, acá a la derecha les muestro la foto del bebito que nació después de una corrección de espina bífida abierta. Esta publicación eh, eh, liderada pues por el doctor Ventura, ¿no? Y ahí están los nombres de todos los que participaron en la publicación. Y la operación fue hecha en la maternidad. Y como ven aquí a la derecha en la fotito, pues el bebé pues nace ya por cesárea, pero ya sin el defecto, ¿no? Porque el defecto fue corregido intrauterinamente, ¿no? Y a propósito de este caso exitoso, pues se realizó esta publicación en el año 2017. Acá les muestro fotos de este caso, de este bebé, ¿no? Miren, fotos que hemos ya comentado en las semanas pasadas. Acá estamos viendo pues las dos hileras blancas que se tiene que observar cuando uno evalúa la columna de un bebé en una ecografía morfológica. Esta hilera blanca de abajo son los núcleos de cicación anterior, la hilera blanca de arriba son los núcleos de cicación posteriores de las vértebras, y lo normal pues es que estas dos hileras se unan al final de la columna, que vendría a ser ese 4, ¿no? Pero como ven, la hilera blanca de arriba se interrumpe más o menos a esta altura donde está mi flechita, y de aquí ya está todo el defecto, ¿no? Y no solamente esto, sino se ve que las meninges están protruyendo, ¿no? Y también se ve la caudequina que también empieza un poco a protruir por las meninges, y eso está lleno de líquido cefalorraquídeo. Entonces lo que estamos viendo aquí pues es un mielo meningocele, ¿no? Las meninges que protruyen y también hay la cola de caballo y las raíces nerviosas que salen por el defecto, un mielo meningocele. Se publicó en la revista peruana de ginecología y obstetricia estas fotos, ¿no? En este artículo, en esta publicación, y compartieron también en la publicación la resonancia, ¿no? Porque usaron también los criterios del mismo trabajo de investigación que les compartí inicialmente de MOM, ¿no? De que tenía que ser una gestación única, de que el feto tenía que tener entre 19 y 25 semanas, de que la mamá no tiene que ser obesa, que el cariotipo tiene que ser normal y todo lo que ya les comenté, ¿no? Y se acuerdan que les dije que dentro de
los requisitos eran también que haya una resonancia magnética, ¿no? Y ahí al bebé también le hicieron este fetito una resonancia magnética y publicaron esta foto de la resonancia donde también se ve el mielomeningocele, ¿no? Entonces, bueno, esta fue, digamos, la primera publicada, pero desde ese entonces, desde 2017, ahora 2024, han pasado 7 años y durante todos 7 años ya muchas veces se ha operado en nuestro país la espina bífida abierta, ¿no? Que es algo de lo cual tenemos que sentirnos pues orgullosos que aquí en el país se realiza esta operación, pero lo más importante, ¿no? Que ustedes tienen que aprender, ¿no? Es que la espina bífida abierta eh, eh, se, se opera entre las 19 y 25 semanas. Así que eso es importante porque no tiene ningún beneficio para el feto hacer el diagnóstico después de esa edad gestacional. Y no es relativa, bueno, no es difícil hacer el diagnóstico si es que uno tiene en cuenta también los signos indirectos de espina bífida abierta, ¿no? Como lo hemos enseñado las semanas anteriores, el signo del limón, el signo de la banana, que son signos que se observan en la cabeza, la forma del asta posterior, la forma peculiar que tiene el asta posterior que yo ya les enseñé las semanas anteriores, son signos que son relativamente fáciles de ver, pero importante hacer el diagnóstico temprano, importantísimo hacer diagnóstico temprano. Y bueno, como ya les he comentado, pues hay varias formas de hacerlo, ¿no? Incluso desde la genética, ¿no? En la genética, cuando uno hace una genética, pues tiene que medir lo que se conoce como el cuarto ventrículo, y si está disminuido, pues hay que sospechar de espina bífida abierta. No se ve siempre, la mayoría de las veces no se ve el defecto en la columna, ya que un bebé de 11 3 semanas no tiene todos sus núcleos de fijación presentes hasta ese 4 hasta el final de la columna no lo tiene, pero uno lo puede sospechar viendo o midiendo el cuarto ventrículo. Esta es una forma que tenemos que hacer cuando hacemos una ecografía genética, ¿no? Como yo les comenté la vez pasada, esto de medir el cuarto ventrículo es algo que aquí en la escuela enseñamos en el curso de genética 2, ¿no? Lo cual recomiendo realizar a aquellos doctores que ya he tenido la oportunidad de enseñarle varias veces, ¿no? Si tu caso es que recién estás empezando a aprender ecografía genética, no es un curso que te recomiendo aprender todavía, ¿no? Sino haz primero los cursos del nivel 1, ¿no? Obstétrica, Doppler, químico, etcétera, ¿no? Y poco a poco ir aprendiendo. Y después de la genética, pues tenemos la ecografía morfológica, ¿no? Ahí tenemos que detectar la espina bífida para que se pueda operar intrauterinamente. Y en la morfológica, pues ahí tenemos los signos indirectos de la cabeza, que como ya les comenté, se observa mejor hasta las 24 semanas de gestación. Así que ahí hay que observar el signo del limón, de la banana y eh, diagnosticar la espina bífida abierta. Es importante diagnosticarlo tempranamente. Si diagnosticamos la espina bífida abierta después de las 25 semanas, ya no va a tener oportunidad de poder operarse ese bebito, ¿no? Y va a tener todas las complicaciones que acarrea nacer con espina bífida abierta, como comentaba la semana pasada, el pronóstico no es bueno, porque muchos de ellos van a quedar inválidos, no van a poder caminar, o van a tener que usar silla de ruedas, etcétera, ¿no? Entonces, importante es el diagnóstico prenatal. Entonces, tenemos que sentirnos orgullosos de que aquí en nuestro país se opere hoy por hoy la espina bífida abierta, ¿no? Y actualmente ya no solo en la maternidad, hay muchos otros hospitales importantes en nuestro país que operan la espina bífida abierta, pero de nada serviría que se opere si es que nosotros no los detectamos cuando hacemos la ecografía. Por eso es importante que ustedes aprendan muy bien a hacer una ecografía morfológica. Es importantísimo, ¿no? Yo en estos 3 días he estado enseñando ecografía morfológica aquí en la escuela, cursos prácticos de morfológica. Bueno, bueno, ha coincidido que durante las 3 mañanas, de lunes a miércoles de estos días, en las mañanas he enseñado morfológica 1 y en las tardes y mismo curso morfológica 1 otro grupo. Y hemos visto, porque el curso era de morfo, he pedido, porque yo no suelo pedir la ecografía morfológica a las pacientes, ¿no? Pero
esta vez, estos días lo he pedido, porque quería enseñarles a los doctores algo que yo ya les había dicho, ¿no? Que la mayoría de las ecografías morfológicas, pues no son ecografías morfológicas. ¿Por qué? Porque uno cuando mira las fotos del informe, las fotos no son de ecografía morfológica, son de biometría, ¿no? Están poniendo el corte de la cabeza, el abdomen, el fémur, los latidos, miren el líquido, miren la placenta, ¿no? Y, y así hacen la gran mayoría la ecografía morfológica, la gran mayoría hacen la ecografía morfológica así, da un informe, pero no es realmente una morfología. Y obviamente el paciente no se va a dar cuenta porque el paciente no sabe hacer ecografía morfológica, ¿no? Pero otro que sí sabe se va a dar cuenta porque las fotos no son de morfológica. Pero ustedes no tienen que hacer así. Ustedes tienen que prepararse bien, aprender bien a hacer una ecografía morfológica para que puedan detectar a tiempo esta malformación que se llama espina bífida abierta, para que le puedan dar la oportunidad a ese fetito de que se pueda operar de manera intrauterina y puedan mejorarle la calidad de vida. De nada serviría que hoy por hoy en el país se opere una espina bífida abierta si es que nosotros, los que hacemos la ecografía, no lo detectamos de manera oportuna, ¿no? Y para eso tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar y, pues hay que hacer los cursos prácticos para poder enseñarles cómo se diagnostica, cómo se evalúa una columna y cómo se diagnostica pues una espina bífida abierta, ¿no? Así que hay que sentirnos orgullosos de que hoy por hoy se opere la espina bífida abierta en nuestro país, pero también hay que tomar conciencia de la gran responsabilidad que tenemos nosotros, los que hacemos ecografías, de poder diagnosticarlo de manera oportuna para que se pueda operar este bebé pues en el momento adecuado, ¿no? Eh, Generalmente las operaciones de espina abierta son entre las 19 a 25 semanas. Así que lo ideal sería pues diagnosticarlo temprano, pues, ¿no? 19, 20 semanas, ¿no? Pero a más tardar, diagnosticarlo a las 24 semanas para que el bebé pues tenga al menos la posibilidad de poder operarse hasta las 25 semanas, 6 días, como les comentaba que se suele operar. Um, bueno, ¿cómo se previene la espina bífida? Bueno, acá les muestro otro fotito con espina bífida, ¿no? ¿Cómo se previene? Es importante esto que sepan también. La prevención, como ya sabrán, pues se realiza a través del ácido fólico, del ácido fólico. Y cuánto se toma de ácido fólico va a depender si la paciente es de bajo riesgo o de alto riesgo. Si la paciente es de bajo riesgo, si la gestante es de bajo riesgo, pues hay que tomar el ácido fólico solamente 0,4 miligramos por día, ¿no? O 400 microgramos por día. Con eso vamos a prevenir el, el, la espina bífida, ¿no? Y no solamente la espina bífida, sino los defectos del tubo neural. Aparte de la espina bífida, pues la hemiencefalia, el cefalocele, la cránea, la exencefalia, la anencefalia, todos los defectos del tubo neural se van a prevenir con esta dosis de 0,4 miligramos por día. ¿Y cómo se toma esta dosis? Pues se tiene que tomar desde 3 meses antes de la concepción hasta 3 meses después de la concepción. Así que, eh, bueno, muchas de ustedes seguramente van a ser mamá y ya con esto deben saber, ¿no? De que el embarazo pues hay que planificarlo, ¿no? Y prográmate cuándo te vas a embarazar y desde 3 meses antes empieza a tomar 0,4 miligramos por día de isofólico hasta 3 meses después de la concepción. Es lo mínimo que hay que tomar. Y esto es para todas las pacientes, ¿no? Todas pues, son de bajo riesgo. Pero una paciente de alto riesgo tiene que tomar 10 veces más la dosis. O sea, ya no 0,4 miligramos, sino 4 miligramos por día. Incluso algunos dicen 5 miligramos por día, pero digamos, consenso más 4 miligramos por día. Y las pacientes de alto riesgo tienen que tomar 4 miligramos por día. ¿Y a quiénes se consideran pacientes de alto riesgo, ¿no? Se considera de alto riesgo aquellas pacientes que tienen antecedente de defecto de tubo neural, es decir, la mamá ya tiene un hijo previo con
con defecto de tubo neural, o uno de los padres tiene defecto de tubo neural, ya sea espina bífida o cefalocele, etcétera. Uno de los padres tiene o uno de los hijos previos, entonces ahí se considera alto riesgo, hay que tomar 4 miligramos por día. Otro factor de riesgo alto es paciente que está tomando anticonvulsivantes, principalmente el ácido valproico y la carbamazepina, que son los fármacos que más riesgo produce para espina bífida, ¿no? Estos fármacos aumentan el riesgo eh, normalmente pues el riesgo, como les comentaba en las clases anteriores, para espina bífida es de 1 en 1000, pero con estos fármacos el riesgo llega a ser de 10 a 20 casos cada 1000 pacientes. Es decir, los fármacos aumentan el riesgo de 10 a 20 veces. Así que se considera alto riesgo pacientes que tienen epilepsia y están tomando esos anticonvulsivantes. Ellos tienen que tomar 4 miligramos por día, 4 miligramos por día, para prevenir pues el riesgo de la espina bífida, ¿no? Otro factor de riesgo pues es la diabetes pregestacional, ¿no? También se considera factor de riesgo para espina bífida. La obesidad. El caso que yo les compartí hace más o menos 4 semanas de espina bífida era una paciente obesa, ¿no? Y la obesidad se considera un factor de riesgo. O sea, en pacientes obesas es más frecuente la espina bífida abierta. Y el caso que yo vi era una gordita, una obesa. Entonces, pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor de 35 tienen que tomar el ácido fólico, pero no 0,4 miligramos por día, sino 4 miligramos por día, desde 3 meses antes, como les decía, para poder prevenir la espina bífida. Pacientes que tengan síndrome de mala absorción o cirugía gástrica, ya que no puede absorberse bien, el ácido fólico, pues hay que aumentar la dosis igual a 4 miligramos por día. Importante la prevención, ¿no? Obviamente la cirugía intrauterina es importante porque puede mejorar el pronóstico, no al 100%, pero mejorar el pronóstico de la espina bífida. Pero la mejor cura pues es la prevención, ¿no? O sea, hacer que no suceda, pues, ¿no? Hacer que no suceda. Y eso es con el ácido fólico. Y aquí les quiero compartir, después de haber expuesto durante varias semanas sobre evaluación de la columna vertebral y sobre espina bífida, aquí les quiero compartir el caso que tuve aquí en la escuela de espina bífida abierta, eh, y como un resumen de todo lo que ya se ha enseñado, ¿no? El caso que vi, paciente obesa, ¿no? De 32 semanas de gestación, con ecografía morfológica normal realizada a las 20 semanas, y viene pues a las 32 semanas, viene pues como vienen todas las pacientes, viene para que le podamos ver la carita, pues, ¿no? Ella no viene pensando que su bebé tiene algo malo, viene para verle la carita. Y entonces, bueno, no me acuerdo qué curso estaba dando, pero me doy cuenta al hacerle la biometría que tenía signos indirectos en la cabeza, ¿no? Eh, en- eh, Aquí es el video cuando yo estaba buscando hacer el transtalámico para hacer el DBP y la resonancia encefálica. Y entonces lo que me llamó la atención, lo primero que me llamó la atención, y fue por lo que revisé la columna vertebral a este feto de 32 semanas, era de que tenía los huesos frontales aplanados, ¿no? Normalmente esto debería ser curvado, pero tenía los huesos frontales aplanados. Como ya les he enseñado, esto se conoce como el signo del limón, pues, ¿no? Y lo tenía, pese a que tenía 32 semanas. Cuando uno revisa la literatura sobre el signo del limón, si ustedes revisan el tema, van a leer que este signo de limón se observa mucho mejor hasta las 24 semanas. Pero pese a que este bebé tenía 32 semanas, todavía se observaba el signo de limón, ¿no? Otra cosa que... Eh, aquí están los huesos frontales aplanados. Otra cosa que me llamó aquí la atención de este bebé cuando le estaba queriendo hacer la biometría de la cabeza era que se veía una leve ventriculomegalia, ¿no? Más o menos tenía como 11 milímetros de ventriculomegalia. Pero algo que dice los libros, ¿no? Eh, que también lo he enseñado anteriormente, en las semanas anteriores,
es que el asta posterior, que normalmente termina así redondito, en la espina bífida abierta termina en punta, ¿no? Y como ya les enseñé, termina como la forma de un bote o un barquito, miren, esto viene así y después se hace así. Normalmente es redondito, pero esto termina como la punta de un bote, así y después así. Y eso es bastante típico de una espina bífida abierta, ¿no? Y eso también me hizo sospechar de la espina bífida. Así que le revisé la columna de este fetito de 32 semanas y observé, pues, que cuando hice, pues, eso se llama el signo de riel de ferrocarril o vía de ferrocarril, ¿no? Y observé, pues, las dos hileras blancas que debería observar, pues, se interrumpían a este nivel, la hilera blanca de arriba, ¿no? Y la hilera blanca de arriba corresponde a los arcos vertebrales y se interrumpía, ¿no? Como ven, a esta altura, se interrumpía, ¿no? Y era grande el defecto, miren, el defecto comprendía una, dos, tres, cuatro vértebras por lo menos. Era un defecto grande, ¿no? Eh, Como les he enseñado, pues la diferencia entre una espina bífida abierta y cerrada está en la piel que lo recubre. Así que cuando uno ve que las dos hileras se interrumpen, ¿no? La hilera de arriba es interrumpida, entonces ya tienes diagnóstico de espina bífida, pero tienes que ver si es abierta o cerrada. Así que lo segundo que toca es ver la piel. Y cuando le miré la piel, pues la piel se observaba justo hasta el defecto. Miren. La línea blanca es la piel y hasta aquí se observaba. Entonces se trataba de una espina bífida abierta, ya que no había piel que recubría la lesión de la columna. Y después toca, pues, saber qué tipo de espina bífida abierta es. Y eso es mucho más fácil, ¿no? Porque solamente hay tres tipos de espina bífida abierta. El meningocele, que es cuando se protruyen las meninges, ¿no? Como en el caso, pues, que salió eh, en, el, en el reporte que hicieron de la revista peruana de ginecostetricia que les mostraba, ¿no? Entonces, cuando se protruyen las meninges, meningocele, ¿no? Pero, y se ve como si fuera, pues, la membrana de un quiste de ovario, ¿no? Uno ve una membrana blanca y dentro negro, negro, que es el líquido cefalorraquídeo. Y si solo hay líquido, meningocele. Si dentro de ese líquido ustedes ven líneas blancas, corresponderían pues a la cola de caballo o las raíces nerviosas, o ven médula espinal, entonces ya no solo es meningocele, sino es mielomeningocele. Pero si no ven meninges que protruyen, como este caso que fue el que vi aquí en la escuela, en uno de los cursos, no ven meninges que protruyen, están rotas las meninges, ¿no? A esto se conoce como mielocele, mielocele. ¿Qué fue lo que vi? ¿No? El mielocele es la espina bífida menos frecuente, solo el 10% de las espinas bífidas abiertas son mielocele, y el mielocele es la espina bífida más difícil de diagnosticar, porque las otras son muy fáciles, ya que se nota que en la espalda las meninges protruyen, ¿no? El mielocele es la espina bífida abierta más difícil de diagnosticar, y en ella con mucho más razón porque era gordita, ¿no? Entonces cuando le dije a la paciente que tenía una espina bífida abierta, que tenía una lesión en la columna vertebral, pues la paciente lo primero que me dijo fue, doctor, pero a mí me han hecho una ecografía morfológica. Y me enseñó, pues sí, y le habían hecho una ecografía morfológica. A las 20 semanas todo le habían dicho que estaba normal, ¿no? Y yo le dije, no señora, tiene una lesión en la columna vertebral de varias vértebras. Aquí está la imagen que le hice en video, donde se observan las vértebras una por una, pero al final, miren cómo se abre, ¿ven? Aquí, cómo se abre. Y lo que estamos viendo acá son núcleo anterior, acá son los núcleos posteriores, ¿no? Núcleos de osificación posteriores que deben converger hacia el centro, pero en un momento el núcleo se abre, como una U, ¿ve? Ahí está, como una U se abre. Entonces, este corte es el corte, digamos, típico o gol estándar para poder hacer un tipo de espina bífida, ¿no? El corte transversal o axial, donde hay que observar que la núcleo de osificación posterior se abran, así como una U, como lo están viendo acá, ¿no? Entonces, ya con esto, pues se corroboró el diagnóstico y se le dijo a la paciente lo que tenía. Y como yo les comenté, pues en ese momento la paciente se puso a llorar, ¿no? Y llorando, me acuerdo muy bien,
¿no? Llorando dijo a los doctores que estaban en el curso, no me acuerdo que 3 doctores estaban, pero había 3 médicos en ese curso, y llorando le dijo a los doctores, doctores, por favor, ustedes prepárense bien para que no cometan la negligencia que han cometido conmigo. Llorando lo dijo, ¿no? Yo en ese momento, yo dije, no, cómo me hubiera gustado grabar lo que dijo, ¿no? Para poder enseñárselo a ustedes, porque la paciente lloraba ya que ella no tenía la culpa, porque ella sí se había hecho una ecografía morfológica, ¿no? O sea, ni para decirle, señora, tú no te has hecho una morfológica, ¿no? Ella se había hecho a las 20 semanas, pero no la habían visto, ¿no? ¿Y por qué? Porque seguramente que no revisaron la columna, pues. Esa es la razón, no revisaron la columna vertebral. Y seguramente habrá sido una más de las miles de morfos que se hacen, pues, poniendo fotos de biometría, pues, ¿no? De fémur, de cabeza, de latidos, de líquido, de placenta, de sexo, ¿no? Una más habrá sido así, ¿no? Y lamentablemente por no haberle hecho la ecografía morfológica bien, este bebito, cuando yo le veo ya tenía 32 semanas, a las 32 semanas ya no movía los miembros inferiores, y 32 semanas ya no se podía hacer nada, porque como les acabo de decir, esto solo se opera hasta las 25 semanas. La paciente fue a dar a luz a la maternidad y a los 4 días de nacido se murió. ¿Cómo sé que se murió? Porque la señora después ha venido a contarme en un curso de ecografía ginecológica que su bebé se murió a los 4 días. Pero el pronóstico hubiera sido mejor si es que le hubieran detectado de manera oportuna la espina bífida abierta. Por eso ustedes tienen que tomar conciencia de la importancia que tiene hacer bien una ecografía morfológica. Tienen que tomar conciencia de la importancia que tiene prepararse bien, de no saltarse los pasos, de ir de menos a más, ¿no? Eh, no pretendan hacer una ecografía genética si todavía no saben o no dominan los movimientos que hay que hacer para hacer una ecografía, ¿no? Si todavía no dominan vascular, si todavía no dominan girar, no hagan todavía un curso de genética o de morfológica. Aprendan primero a hacer esos movimientos haciendo un curso de obstétrica, de Doppler, ¿no? Los cursos que aquí en la escuela ofrecemos en el nivel 1 para que aprendas a hacer la ecografía. Y después poco a poco ve aprendiendo los cursos que son más difíciles, porque si tú te salteas esos cursos básicos y de frente quieres aprender lo que es más difícil, pues vas a llevar el curso, te van a dar el diploma, pero cuando hagas la ecografía morfológica no la vas a hacer como la tienes que hacer. Y lamentablemente la perjudicada no va a ser tú, sino los pacientes que atiendas, ¿no? Y el fetito que está por venir, ¿no? Pues es importante que ustedes aprendan bien a hacer una ecografía morfológica. Yo me acuerdo muy claro de este caso. Llorando, la paciente le dijo a los doctores que estaban allí, doctores, por favor, ustedes prepárense bien para que no cometan la negligencia que han cometido conmigo. Y yo espero que estas semanas que yo he estado hablando de espina bífida abierta, pues a ustedes les haya concientizado de la importancia que tiene, pues, aprender bien lo que es la evaluación de la columna vertebral y de la espina bífida, y ustedes así puedan contribuir en la detección temprana de la espina bífida abierta para que puedan darle al menos la oportunidad a la paciente de que pueda ser operada. Yo espero que eso pues suceda, ¿no? Con estas clases que hemos estado durante más o menos un mes dando. Acá les muestro cómo se ve pues una vértebra normal. Miren, aquí están los 3 núcleos de osificación. Núcleo de osificación anterior y los 2 núcleos de osificación posterior. Los núcleos de osificación posterior convergen hacia el centro, hacia el centro. Eso es lo normal. Y miren cómo se veía en la paciente. En la paciente se veía así. No tenía los núcleos que convergían hacia el centro. Y esto que estamos viendo acá no solo era en una vértebra, eran en varias vértebras, 4 o 5 vértebras más o menos tenía así. Entonces el defecto era grande, o sea, realmente este, fue eh, un descuido bastante grande el no haber hecho el diagnóstico de manera oportuna en la morfológica que se hizo a las 20 semanas, ¿no? Porque miren, hay una gran diferencia entre esta vértebra normal y esta que tiene la espina bífida abierta, ¿no? En la disposición no converge hacia el centro, parece como si fuera una U. Miren, aquí arriba se ve la piel que recubre la espalda, acá no hay piel. Este de acá es el borde del miometrio, acá no hay piel. Y como ya les dije,
como no hay meninges que protruyen, pues esta espina bífida abierta es un mielocele, como ya les comentaba, pues, ¿no? Un mielocele. Entonces, espero que eh, este, estas clases eh, pues hayan servido de mucho, estas 4 semanas que he hablado sobre evaluación de la columna vertebral y espina bífida, les haya sido de mucha utilidad. Sobre todo espero motivarles a ustedes para que se preparen, ¿no? Para que se concienticen de prepararse bien y, y pues ayuden así a detectar oportunamente la espina bífida. Muy bien, doctores. Eso quería comentarles hoy día. Espero que les haya gustado la clase eh, y sobre todo, ¿no? Motivarles, ¿no? A crecer, que es lo más importante, ¿no?